Bendiciones, bendiciones. Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase de hoy. Estaremos estudiando el capítulo 2 de Primera de Samuel. En la clase anterior estuvimos viendo Primera de Samuel capítulo 1, donde aprendimos acerca de Elcana, que tenía dos mujeres, una que se llamaba Penina y otra que se llamaba Ana. Que Penina tenía muchos hijos, pero que Ana no había sido bendecida con hijos todavía. También nos habló algo acerca de Elí, que era el sacerdote que estaba en el tabernáculo en esos días. También nos habló de sus hijos Ofni y Finés. No nos dijo más. Ya en este capítulo número 2 hay más extensión acerca de quiénes eran Ofni y Finés. Entonces, pero vimos al final del capítulo que Dios le concede a Ana su petición, le da un hijo varón y vimos que Ana cumplió la promesa que le hizo a Dios diciendo que le entregaría a su hijo después de que ya lo haya dejado de amamantar, que se lo iba a traer al Señor, a Elí. Y eso fue lo que hizo en los últimos versículos del capítulo 1, lo trajo a donde Elí y dice que allí lo dejó y, eh, y se lo entregó a Elí, dice, y después dice en el versículo 28 al final dice, y adoró allí a Jehová. O sea, Ana adoró a Jehová una vez que le entrega el niño. Ella no iba con el corazón triste, ella iba contenta, feliz de haberle traído el niño al servicio de Dios. Oremos para esta clase que vamos a tener hoy, el capítulo número 2, para que el Señor nos ayude. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de leer tu palabra. Señor, te pido yo que tú prepares, Señor, el terreno, la mente, el corazón de aquel que va a escuchar esta palabra, Padre Santo, que caiga en tierra fértil, Señor, que esta palabra sirva, Señor, para conocerte más, Señor, para buscarte más, Padre Santo, para servirte, Señor, de la manera que a ti te agrada, Padre Santo. Prepara la mente y el corazón de cada uno de ellos, Señor, y también, Padre, te pido sabiduría y entendimiento para mí, Padre Santo, en esta hora que voy a leer esta palabra, Señor. Lléname de tu sabiduría. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a dar paso al capítulo número 2 de Primera de Samuel. Y dice así, el título dice Cántico de Ana. Cántico de Ana, dice. Y Ana dice, oró y dijo, o sea, era una oración la que Ana estaba haciendo, pero en forma de cántico, en forma de una canción. Tiene que haber mucho gozo para que querramos cantar al Dios Todopoderoso, porque lastimosamente somos así. El Señor dice que en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, que levantemos alabanza a Él, pero casi que solamente levantamos alabanza cuando estamos felices, cuando estamos contentos. No debería de ser así. Pero bueno, el versículo número 1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré, dice, en tu salvación. Ella está diciendo, el poder y todo lo que tengo es en Dios, es en Jehová. Mi corazón se regocija en Dios. Mire, nosotros no somos completos hasta que no tenemos a Cristo en nuestra vida. Siempre vivimos una vida de insatisfacción. Es hasta que tenemos a Cristo que empezamos a ser agradecidos por lo que tenemos, a ser agradecidos por lo bendecidos que somos, ya sea poco o sea mucho, pero vivimos agradecidos y nos regocijamos con lo poco o con lo mucho, con lo poco o con lo mucho que el Señor nos da. Porque la plenitud del gozo, la felicidad la da Él. Dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Por cuanto me alegré, dice, en tu salvación. Ok, acordémonos de Penina, que era la que era como la enemiga de Ana, ya que se burlaba de ella, la irritaba, la enojaba, diciéndole que ella no podía tener hijos. Y Ana dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Se ensanchó en el momento que Dios le concede ser madre. O sea, fue Dios el que le dio esa gloria
a Ana, para que Ana pudiera ensancharse, para que pudiera callar las ofensas que Penina le hacía. Dice ella, por cuanto me alegré en tu salvación. Para las mujeres de antes era como maldición el no tener hijos, ya que en los tiempos de Israel las mujeres eran muy productivas, se multiplicaban los hijos con bastante facilidad. Y entonces para que una mujer no pudiera tener hijos era señal de maldición. Y entonces ella, al poder tener a Samuel, a este muchacho que acaba de entregar, a este niño que acaba de entregar, ella sintió su salvación. La afrenta que ella tenía allí había sido borrada. Dice el 2, no hay santo como Jehová. No hay ninguno fuera de ti, dice, y no hay refugio como el Dios nuestro. Ella está gozosa, confiando en el Señor. Y dice, no hay santo como Jehová. En los tiempos de Israel, en los tiempos que estaban ellos viviendo, acordémonos que es el paso del tiempo de los jueces, un tiempo de mucha apostasía, donde no creían en Dios porque creían en otros dioses, en otros ídolos. Y entonces ella dice, no hay santo como Jehová. Porque a lo mejor ella también había llegado a inclinarse o a pedirle a una de las imágenes y no le había funcionado, no había tenido nada. En esos tiempos los pueblos alrededores de Israel tenían muchos dioses, cada quien le servía a un dios, cada quien le servía a una imagen, y pues sabemos que no eran dioses de verdad, que solamente son estatuas, figuras que el mismo hombre había creado. Y dice ella, porque no hay ninguno fuera de ti. O sea, todos esos que están allá afuera son falsos, no son nada. No hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio, dice, como en el Dios nuestro. Y refugio quiere decir albergue, donde nos sentimos protegidos. Y entonces no hay refugio, no hay protección fuera de ti. Porque Dios sí puede proteger. Dios protegía al pueblo de Israel, a su pueblo. Él lo protegía. Y los otros, pues, como no eran dioses verdaderos, no podían proteger a nadie. La gente se protegía ella sola como ellos podían. Dice el número 3. No multipliquéis, dices, palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber, dice, es Jehová. Y a Él toca el pesar las acciones. ¿Qué nos quiere decir aquí? O sea, miren, una de las cosas que Dios desprecia, que Él aborrece, es la altivez de corazón, los ojos altivos, lo que nos creamos más de lo que somos. Él quiere corazones humildes. La humildad es la que le agrada a Dios. Y entonces dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. No nos exaltemos, no nos ensalcemos, ya sea porque tenemos alguna habilidad o porque no tenemos alguna habilidad o porque tenemos algunos beneficios o algún mérito. No nos creamos más que nadie, porque en la realidad no somos nada. Es la gracia de Dios en nosotros que nos hace importante. No es por nuestros propios medios, es Dios en nosotros el que nos hace importante. Pero no debemos nosotros de engrandecernos, ni de creernos más que nadie, ni ser arrogantes. Porque en el momento que nos volvemos arrogantes, en el momento que Dios empieza también a alejarse de nosotros. Dice, porque el Dios de todo saber, dice, es Jehová. O sea, el que sabe y el que conoce todo es Jehová. Otra vez, como ella ahora estaba confiando en Dios totalmente por el hijo que le había dado, dice, de Él es todo el saber. Él es el que lo sabe todo, completamente todo. Y a Él, dice, toca pesar las acciones. Me imagino que a Ana la criticaban porque no podía tener hijos. Y como les digo, era sinónimo de maldición, o sinónimo de que si habías pecado Dios te castigaba, y a lo mejor la criticaban, a lo mejor le decían, oh, a ver qué malo hiciste tú, por eso no puedes tener hijos. Y por eso dice ella, a Él le toca pesar las acciones. O sea, Él sabe lo que yo he hecho.
Él sabe lo que yo tenía en mi corazón. Él sabe por qué no me daba hijos. Él sabe por qué no me permitía ser madre. Porque solamente Dios es el que puede juzgar, porque solamente Él es el que conoce todo de nosotros, todo de las personas, porque dice que Él escudriña nuestro corazón y nuestros pensamientos. Nosotros no sabemos nada, ni siquiera de nosotros mismos sabemos todo. Fíjense, yo ni siquiera sé qué puede pasar, qué puede ser de mí dentro de una hora, o qué puede ser de mí en un mes, en un año. No tenemos conocimiento de eso, por lo tanto no podemos juzgar las situaciones de los demás, solamente Dios. Dice el 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, dice, y los débiles se ciñeron de poder. Los arcos de los fuertes fueron, mira, había mucha gente que se creía muy fuerte, muy fortalecida. En los tiempos de Israel, en los tiempos de los reyes, se levantaron ciertos imperios. Uno de ellos fue el imperio de Asiria, el que tomó tanto poder porque Dios se lo había permitido. Y eso es lo grande de la cosa, que la gente no entiende que lo que tienen es porque ha sido bendición de Dios, porque Dios lo ha permitido, porque Dios le permitió a los asirios a que ellos agarraran poder, que ellos pudieran conquistar los pueblos y aun que pudieran conquistar al pueblo de Israel. En ese tiempo estaba dividido Israel, se habían dividido en los reinos del norte y los reinos del sur. Entonces, los reinos del sur comprendían la ciudad de Judá en principal. Judá y Benjamín creo que era. Y de ahí todos los otros reinos pertenecían al reino del norte. Y todos esos los había conquistado Asiria. Y había conquistado también otras ciudades, otras naciones a los alrededores. Entonces se creían muy poderosos. Y vinieron entonces ellos cuando querían conquistar a Jerusalén, que era la capital de Judá. Cuando querían conquistar a Jerusalén, empezaron a blasfemar el nombre de Dios y a decir: no hay Dios que nos detenga, no hay Dios poderoso que nos pueda detener. Ninguno de los dioses de las otras naciones han podido para con nosotros, decían ellos. Y el Dios de Israel tampoco los pudo defender, así es que a ustedes tampoco los va a defender, le decían los asirios a los de Jerusalén. Y entonces Dios vino y les trajo castigo, les quebró su arco, les quebró su grandeza. Y entonces dice que en una noche mandó al ángel y mató 185,000 soldados de los asirios. 185,000 soldados. Imagínense esa cantidad de soldados que estaban rodeando las afueras de Jerusalén, que se tenían sitiado a Jerusalén. 185,000 hombres Dios mató en una sola noche. Él quiebra los arcos de los fuertes. Y Él dice, da poder a los débiles. Jerusalén ya estaba debilitado. Al estar sitiados los pueblos, no tenían comida, no podían salir, se limitaban a lo que tenían adentro de la ciudad. Tampoco tenía muchos soldados fortalecidos, pues ya solamente era una ciudad. Pero Dios los fortaleció al darles la victoria, matando a estos 185,000 soldados de los asirios. Es Dios el que da las fuerzas al débil. Y es Dios el que debilita al que se cree fuerte. Dice el 5. Los saciados, dice, se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. O sea, los saciados se alquilaron por pan. Aquellos que tenían mucha abundancia, aquellos que tienen de todo y que se creen y se jactan porque ahora son ricos, porque ahora son bendecidos y menosprecian al que no tiene, llega el día que Dios le quita lo que tienen y los pone en una situación de alquilarse a ellos mismos. El país de Egipto, la ciudad de Egipto, la población de Egipto eran ricos todos producían mucho. En los tiempos de José, vinieron 7 años de mucha producción donde hubo mucha comida, y José, como el segundo en orden, él organizó para que guardaran todos estos alimentos para cuando vinieran los 7 años de hambre, de calamidad, de que la tierra no iba a producir, ellos poder sobrevivir. Entonces fíjense que todos los ciudadanos de Egipto terminaron vendiendo todo
grano, por pan. Terminaron vendiendo sus vacas, sus terrenos, sus casas, sus propiedades, sus posesiones. Y por último, terminaron ellos mismos entregándose a esclavitud, vendiéndose ellos mismos para hacer trabajos a cambio de pan. Los que eran ricos, los que tenían posesiones, terminaron perdiéndolo todo y entregándose ellos mismos a trabajos para poder comer pan. Y dice, y a los hambrientos, dice, dejaron de tener hambre. A los hambrientos dejaron de tener hambre. Dios provee para el hambriento. Dios ha prometido que Él no nos dejará mendigar pan, que no vamos a pasar hambre, que no vamos a pasar necesidades, porque Él se encarga de proveernos cada una de nuestras necesidades. No va a depender de nosotros mismos. Él provee. ¿Vamos a pasar situaciones difíciles? Sí. ¿Vamos a pasar tiempos de necesidad? Sí. Pero Dios va a proveer cada uno de esas situaciones. Él nos va a traer el pan. Él es nuestro pan de vida en sí. Bendito sea el Señor. Entonces dice, el resto del 5 dice, hasta la estéril, dice, ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. O sea, hasta la estéril, la que no podía tener hijos, ha dado a luz 7, un número perfecto. Vamos a ver al final o en el otro capítulo, creo que es, que Ana, Dios le concede tener más hijos. Tiene otros 5 hijos más, otros 3 varones y 2 mujeres. En total va a tener 6. La que no podía tener hijos, Dios le permite tener más. Y dice, y la que tenía muchos hijos languidece. O sea, ahora la que tiene muchos llora. Ahora la que tenía muchos, la que se enorgullecía por tener tantos hijos, ahora llora. Ahora está débil. Ahora no tiene. Fíjense que de los grandes patriarcas de la Biblia, todas sus mamás fueron estériles por un tiempo. La mamá de Isaac, que era Sara, ya estaban mayores de edad y ellos no podían tener hijos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y Dios permite que Sara tenga un hijo y nace Isaac. Cuando Isaac se casó con Rebeca, también pasó varios años y Rebeca no quedaba embarazada hasta que Isaac oró a Dios para que Dios tuviera favor a Rebeca. Y entonces Rebeca quedó embarazada y tuvo gemelos. Ella tuvo a Jacob y a Esaú. Cuando Jacob se casa, bueno, Jacob trabajó por Raquel, pero le dieron a Lea primero y después tuvo que trabajar por Raquel. Pero el hecho es que Lea tenía muchos hijos, pero Raquel no podía tener hijos. Y ya Lea tenía bastantes hijos y Raquel no. Y al final Raquel tuvo 2 hijos, que tuvo a José y a Benjamín. José, ese de que les estaba hablando, que fue el que era el organizador en Egipto, el que evitó que la tierra muriera de hambre, porque el Señor le revelaba los sueños a él y a través de él, él se organizó para guardar el grano y que cuando vinieran los tiempos de calamidad no morirse de hambre. De esas mujeres estériles. En el Nuevo Testamento nos habla de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. También era una mujer estéril. Fíjese, tuvo el gran profeta Juan el Bautista. Ana era estéril y tuvo a Samuel, que fue un gran profeta también. Así es que no nos enorgullezcamos por lo que tenemos ahora, porque Dios del polvo puede levantar a cualquiera. De la estéril puede sacar grandes guerreros, grandes servidores de Dios. Y la que se jactaba por tener tantos hijos, ahora languidece. Porque imagínate, ella tenía muchos hijos, pero no nos habla de ninguno de los hijos de ella que hayan sido o desempeñado algún papel importante en la obra de Dios. Más Ana, el primero que tiene, es un gran profeta. Bendito sea el Señor. Él es el que da la gracia. El versículo 6 dice, Jehová mata, dice, y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. Jehová mata y él da vida. O sea, él es el único que puede quitar la vida, porque él es el dueño de todos nosotros.
Él es el único que puede quitar la vida y Él es el único que puede dar vida. Porque nosotros no podemos dar vida a nada ni a nadie. Los hijos que tenemos en el vientre, nosotros no les podemos dar vida. Es Dios el que les da vida. Es Dios el que los crea. Nosotros solamente somos un envase, un portador, pero en realidad no podemos darle la vida. Dice, Jehová mata y Él da vida. Como les decía en la historia anterior, que Dios mandó al ángel a que matara 185,000 soldados de una sola vez. 185,000 soldados. Porque ellos se habían rebelado contra Dios. Y también Él es el que da vida. Dice, Él hace descender al Seol y hace subir. Descender al Seol. Y el Seol representa no el infierno. O sea, Él puede condenar al que se va a ir al infierno. Pero Él también puede salvar al que va a salir de las garras del enemigo para poder ser llevado al cielo. Y Él es el único que puede decir quién se va al infierno y quién no. Y Él es el único que puede rescatar de las olas del infierno a alguien. Mientras hay vida, hay esperanza. A Dios hay que buscarle mientras puede ser hallado. Mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de que Dios nos rescate y que no vayamos a ese final tan doloroso. El 7 dice, Jehová empobrece, dice, y Él enriquece. Abate y enaltece. Él empobrece. Como les digo, aquel que se jacta de sus riquezas, que se jacta de sus bienes, si esos bienes le van a hacer problemas, si le van a hacer motivo de perder su alma, si le van a hacer motivo de blasfemar a Dios o de ir en contra de Dios, Dios le quita todo y lo empobrece. Pero también Él es el que enriquece a aquel que es humilde, aquel que con el que Él tiene planes. Fíjate, hay algo muy grande, que dice que Él enriquece, no me acuerdo si es en los Salmos que está, que Él enriquece a quien Él quiere, pero que Él beneficia de esa riqueza también al que Él quiere. Porque puede ser que alguien sea rico, pero Dios lo quita y esas riquezas le quedan al que Dios quiere, heredadas a alguien más. No las disfruta Él mismo. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y Él enaltece. Como le digo a estos pueblos que se habían sublevado tanto como Asiria, como Babilonia, como Egipto, Dios los abatió. Dios les bajó la gloria que tenían, los atribuló y enaltecía a su pueblo Israel, enaltecía a aquel humilde, enaltecía a aquel que era débil, para que supieran que no era por sus fuerzas, era por las fuerzas de Dios, del Todopoderoso, que ellos sobrevivían. Dice el 8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Él levanta del polvo al pobre, o sea, de la nada, de alguien que es polvo, que no tiene nada, lo levanta, dice, del polvo y del muladar. Del muladar es como un lugar de muerte, un lugar de aflicción, de tristeza. Pero dice que Dios lo levanta. ¿Y para qué lo levanta? Dice, para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Miren, nosotros somos como polvo. Éramos como polvo, perdón, porque ya no somos más polvo. Ahora tenemos una promesa de Dios, que vamos a estar un día con Él en la tierra prometida, en la heredad que Él nos tiene, en las heredades que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Dice, para sentarlo, dice, con los príncipes y heredar un sitio de honor. Jesucristo dijo que Él iba a prepararnos una morada al cielo, porque en la casa de su Padre muchas moradas hay. Y la palabra también dice que nosotros somos coherederos con el Señor Jesucristo. Así es que de ser nada, de ser polvo, ahora tenemos sitios de honor. No porque nosotros somos buenos o porque nosotros lo hemos ganado, porque nada podemos ganar por nosotros mismos. Es por la gracia del Señor Jesucristo. Y todo aquel que le recibe puede obtener esa gracia. Dice, porque de Jehová, dice, son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellos el mundo. O sea, Dios puede hacer todo lo que hemos leído anteriormente.
de darle hijos al estéril, de empobrecer al rico, de enriquecer al pobre, de abatir al que se siente orgulloso y de enaltecer al que se siente debilitado y levantar del polvo, porque Él es el creador de la tierra, porque Él es el dueño de la tierra, porque Él la afirmó, dice, y afirmó sobre ellas al mundo, sobre la tierra. Él nos ha afirmado, entonces Él puede hacer con nosotros lo que a Él le parece mejor para nuestras vidas. Porque como les digo, ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que nos conviene. Dice el 9, Él guarda los pies, dice, de sus santos, mas los impíos perecen en tiniebla. Él guarda los pies de sus santos. En el Nuevo Testamento Jesucristo habla que el que no tiene a Cristo, o el que antes de Él, todos eran ciegos y sordos. Y sabemos que vivimos en el mundo gobernado por las tinieblas, o sea que hay oscuridad. Imaginémonos esto, nosotros ciegos y sordos y viviendo en un mundo de las tinieblas oscuro, o sea, ¿cómo caminamos? ¿Cómo sabemos dónde hay una piedra, dónde hay un hoyo para no tropezar, para no caer? No podemos. O sea, somos presas fáciles. Pero cuando Cristo vino a nuestra vida, Él nos dio luz de Él, para que ahora nosotros seamos luz. Pero no basta solamente con eso, sino que también necesitamos la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ok, ahora nosotros ya somos luz, pero seguimos viviendo en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, en un mundo gobernado por Satanás. Necesitamos la palabra de Dios para saber por dónde caminamos, porque dice que es lámpara a nuestros pies. O sea, ya tenemos lámpara en nuestros pies, ya podemos ver dónde nuestros pies están parados. Pero dice que también la palabra de Dios es lumbrera a nuestros caminos. Y eso quiere decir que ya hay lucecitas en el camino para que nosotros sepamos por dónde caminar. Pero sin la palabra, somos luz, pero seguimos caminando en un mundo de tinieblas. Sin la palabra vamos a resbalar, sin la palabra vamos a caer. Necesitamos conocer lo que la palabra de Dios dice para saber por dónde caminar, cómo caminar, para que no resbalemos, para que no caigamos. Y eso solamente Dios nos lo da. Porque dice, Él guarda los pies de sus santos, pero más los impíos perecen en tiniebla. Porque nadie será fuerte, dice, en su propia fuerza. O sea, los que no tienen a Dios, los que no tienen a Cristo, no andan en ninguna luz, andan en oscuridad, andan a tinieblas. Miren, y lo más triste es que aún las personas que ya conocemos a Cristo, andamos caminando en caminos de tiniebla, porque no conocemos la palabra. Miren, hay muchos cristianos que siguen leyendo el horóscopo, consultando cosas que a Dios le desagradan. Todo lo que tiene que ver con hechicería, con brujería, con leer el destino, con leer el futuro, todo eso es desagradable a Dios. Y lo aprendemos a través de su palabra. A Dios no le gusta nada que tenga que ver con hechicería, porque esos son poderes que Satanás le da a las personas. No son poderes dados por Dios, son poderes dados por las tinieblas, por Satanás. Así es que si nosotros como cristianos estamos consultando el horóscopo o queremos saber lo que el horóscopo dice, leamos la palabra. Leamos los primeros 5 libros de la Biblia, donde nos dicen todas esas cosas. Deuteronomio, Levítico, empezando por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Miren, hay muchas reglas ahí que necesitamos saber, que necesitamos conocer, para que sepamos qué buscar y qué no buscar. Como les digo, la palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, para que no resbalemos, para que no caigamos igual que los impíos, que lastimosamente ellos están sordos, ciegos y están caminando en un mundo de oscuridad, donde es muy fácil tropezar, donde es muy fácil caer. Dice el 10, delante de Jehová, dice, serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Miren qué cosa terrible es estar del lado contrario de Dios, porque dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Todos aquellos que se oponen a Dios, todos aquellos que van en contra de Dios, son adversarios de Dios. Y dice, y sobre ellos tronará desde los cielos.
Dice, Jehová juzgará los confines de la tierra, por todos lados. Estos eran como profecías. Fíjense que bien pronto en 1 de Samuel 7:10 acontece el primer suceso. Bueno, no es el primero, pero aquí en Samuel, cuando Dios defiende al pueblo de Israel utilizando esas armas, tronando sobre sus adversarios. Dice, 1 de Samuel 7:10 dice, y aconteció, dice, que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Los filisteos eran un pueblo que toda la vida vivía guerreando en contra de Israel. Dice que llegaron para pelear contra los hijos de Israel. Mas Jehová, dice, tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Imagínense qué tremendo esos truenos tan fuertes y que sean para en contra de uno. Dice que los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Israel era débil. Este era un pueblo de gigantes, pero Dios le dio las fuerzas al débil y debilitó al fuerte. También podemos leer eso era para los adversarios, para los filisteos. Pero en 1 de Samuel 12, versículo, le puedo leer desde el 16, esto no era para un pueblo fuera de Israel, era para el mismo pueblo de Israel, porque aún ellos como pueblo de Dios se rebelaban en contra de Dios. Dice el número 16, 1 de Samuel 12, 16, dice, esperad, dice, aún ahora, y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Esto se lo decía Samuel. Dice el 17, ¿no es ahora la siega del trigo? La siega del trigo era cuando ya el fruto estaba listo para ser recogido y no podía caer lluvia porque entonces lo botaban, lo arruinaban. Pero entonces viene Samuel y les pregunta, ¿no es ahora la siega del trigo? Dice, yo clamaré a Jehová y él dará truenos, dice, y lluvia para que conozcáis, dice, y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová. Y pidiendo para vosotros, para Jehová, pidiendo para vosotros, dice, rey. Porque ellos habían pedido rey, que querían ser igual que las otras naciones, que querían tener un rey. Y el rey de ellos era Dios. Pero ellos querían tener un rey carnal. Entonces dice el 18, y Samuel clamó a Jehová, dice, y Jehová, dice, dio truenos y lluvias aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor, y Jehová, dice, un gran temor de Jehová y de Samuel. Le tuvieron temor a Dios y a Samuel, porque Samuel clamó y Dios le respondió. Dice el 19, entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová, tu Dios. O sea, ruégale a tu Dios, porque ya vimos que te contesta. Ruégale a Jehová tu Dios, dice, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Se habían vuelto adversarios de Dios. Y Dios los ataca con truenos. Dice el resto, también en Apocalipsis habla de cuando venga la destrucción, en el tiempo de la tribulación, Dios va a atacar con truenos, con terremotos. Eso está en Apocalipsis. No lo voy a leer para no alargarme mucho. Pero aquí dice también el resto del 10, dice, y Jehová juzgará los confines de la tierra. Y de ahí dice, dará poder a su rey. Y exaltará, dice, el poderío de su ungido. Allí nos da una escritura de Lucas 46:55, que es cuando María se presenta ante Elizabeth. Y el niño que tiene Elizabeth puede sentir el espíritu del ungido, que era Jesucristo. Así es que aquí está Ana, está profetizando para Jesucristo. Miren, en Isaías 61 creo que es. Vamos a ir a ver 61, Isaías 61, nos habla acerca de este ungido, de este rey. Porque iban a venir muchos reyes al pueblo de Israel, pero ninguno iba a ser como Jesucristo, porque como humanos se iban a equivocar. David, que fue uno de los reyes que Dios exalta por mucho
por muchas cosas. Él se equivocó y él cometió errores. Pero se está refiriendo, dice, y exaltaré el poderío de su ungido. Se refería a Jesucristo. Dice 61. Buenas nuevas de salvación, dice, para Sión. O sea, para Israel. Dice, el Espíritu de Jehová, dice, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar, dice, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, dice, apertura de la cárcel. Mira, porque el que vive en las tinieblas está preso y ni siquiera se da cuenta que está prisionero. Prisionero del pecado. Prisionero de Satanás y no se da cuenta. Por eso Jesucristo dice, y libertar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El día de la venganza de Dios nuestro, que va a ser como en los días de la tribulación, como le digo, cuando Dios venga a castigar el pecado. Él nos habrá salvado, Él nos habrá consolado, Señor Jesucristo. Dice, el 3 dice, a ordenar, dice, que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, para gloria de Dios. Él nos va a venir a rescatar de la aflicción. Jesucristo nos rescató del camino al infierno que teníamos para el camino de gloria. Todos necesitamos a Cristo en nuestra vida. Todos, completamente todos. Y la venida de Cristo no llega todavía porque hay muchos que no le han aceptado. Hay muchos que están esperando. Ahora es el día que pueden aceptar a Cristo. Ahora es el día que pueden pasar de muerte a vida con el ungido de Dios. Dice el versículo 11. Y el Cana, dice, se volvió a su casa en Ramá. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Okay, el Cana era el papá de Samuel, ¿no? El esposo de Ana. Entonces dice que fueron, entregaron al niño, se volvieron a su casa, dice, y el niño chiquito, como les digo, tenía ¿qué? Unos 3, 4 años por ahí, que es lo máximo que alguien tomaba pecho. Entonces dice que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Qué lindo aquella criaturita, ¿no? Sirviendo a Dios desde su niñez. Tremendo. Amén. Lo voy a dejar hasta allí porque son bastantes versículos los que nos faltan y pues ya llevamos bastante tiempo. Para que no se haga tan larga la clase, voy a hacer esta parte, la parte número 1 hasta aquí. Y de ahí vamos a hacer la parte número 2 del versículo 12 hasta el versículo 36. Espero que esta palabra en realidad les haya tocado su corazón y que les haga tomar la decisión a aquel que cree en Cristo, que está en Cristo, pero que no le está sirviendo de la manera que a Dios le agrada. Que empiece a leer la palabra para que conozcan lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. O las cosas que a Dios le agrada, que a veces nosotros decimos no son tan malas, pero si a Dios le desagradan, no las hagamos. Ok, vamos a orar para despedirnos de esta clase. Gracias por escucharla. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en esta hora. Bendito Dios. Gracias, Señor, por aquellas personas que la han escuchado. Te pido, Padre, que esta palabra caiga en tierra fértil, bendito Dios. Que caiga en corazones, Padre, listos y preparados para recibirte, para recibir tu palabra, para hacer cambios en su vida, Señor. Cambios que sean agradables a ti, Señor. Para que, Señor, se vuelvan de las tinieblas a la luz verdadera, que es tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Bendice a cada una de las personas que lo han escuchado, que lo van a escuchar, Señor. Que seas tú, Padre Santo, bendiciendo esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Ya les voy a hacer la segunda parte de Primera de Samuel para que la conecten. Gracias.